Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo martes de cine con el Leopoldo Cine Club. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué bien. tal, Héctor? ¿Cómo andan por allá? Bien, bien. Bien, todo bien, viejo. Bueno, me alegro. Buenas noches. Bueno, lindo volver a ver caras conocidas, ya amigas y amigos de este espacio. A quienes se estén conectando por primera vez, como siempre, les damos la bienvenida al Leopoldo Cine Club, este espacio organizado por ATE desde su Centro Cultural Leopoldo González, un espacio en el que queremos a toda costa y pandemia mediante, de todos modos, seguir continuar disfrutando el cine de manera colectiva, pensándolo juntos y bueno, justamente eso es lo que venimos ensayando desde noviembre del año pasado. Entiendo yo que con mucho gusto, por lo menos a mí me encanta terminar los martes de esta manera. Acerca de todo lo que van analizando, viendo, investigando, de sus distintas labores. Hemos tenido a realizadores referidos a los oficios del cine, así que también estén atentos porque en algún momento también vamos a ir a convocar a distintos especialistas, porque bueno, esta cuestión de la autoría, ¿no?, en el cine lleva a que siempre estemos en diálogo con los realizadores y las realizadoras y justamente, bueno, como en esta película, se puede advertir cómo la presencia de técnicas y técnicos en el cine, guionistas, han sido tan gravitantes. Creo que incluso esta película es una linda película como para pensar cuestiones que tienen que ver con esto. Así que bueno, estén atentos a eso. Y hoy, bueno, para celebrar a un cine que no es muy visitado, y es justamente gracias a personas como Alejandro Kelly que tenemos la posibilidad de volver a verlo, de volver a pensarlo. Hace ya mucho tiempo volví al cine de Schlieper, y como siempre, cada vez que una de las películas de él, primero me río a carcajadas, o sea, y segundo también digo, qué maravillosa y sofisticada herramienta cinematográfica que ya se producía en aquellos años en nuestro país. Alejandro ha investigado muchísimo este tema, él es doctor en historia y en artes, viene trabajando muchísimo desde la Universidad de Buenos Aires, es investigador, de hecho nos comentaba recién que está por hacer un viaje para continuar investigando desde la ciudad de Nueva Orleans, así que bueno, Alejandro, ya de movida, y antes de que sigas preparando la valija, te agradecemos que estés aquí en el Leopoldo Cine Club para dialogar con todos nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, una alegría estar acá y una alegría estar compartiendo más que nada el cine de Schlieper. Es un poco lo que te comentaba antes. Para mí, darle un poco de difusión y de que se revisite todo este cine, así que celebro y me alegro muchísimo de esta iniciativa que tienen ustedes y de poder estar contribuyendo un poquito para esto, para que se vuelva a ver todo este cine. Recomiendo a quienes puedan hacerse del libro que ha escrito Alejandro, él además de escribir numerosos documentos, ha escrito un libro particularmente para trabajar todo este periodo que es maravilloso, que se llama Modernidad y Teléfonos Blancos, la comedia burguesa en el cine argentino de los años 40. La verdad que es fantástico, ha sido producto de un concurso que ganó Alejandro, así que bueno, su estudio se ha destacado por sobre otros y ha repercutido en que, bueno, tener la posibilidad de que eso esté mal acostumbrado a producciones más recientes, no logra identificar la relevancia que esos textos audiovisuales tienen, a pesar de que de repente uno tiene la posibilidad de asomarse, incluso con todos los prejuicios, a una película de Schlieper, a una película de 1950 y encontrarse que tiene un vértigo que muchas películas contemporáneas envidiarían. Así que bueno, un poco para introducir al diálogo e invitando a todas ustedes a que se vayan anotando para que
en unos minutos comencemos con el a comenzar, Alejandro, si te parece, marcar justamente el contexto, digamos, para poder emplazar luego la obra que acabamos de ver esta semana, y pensar, bueno, Francisco Mujica, ¿no? Con estas películas, con Así es la vida y con Los martes orquídea, marca un momento de inflexión en el cine nacional, que es justamente ese arribo de la burguesía a las pantallas, que es de alguna manera empujado, ¿no? Porque primero arribó a las Contanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, en realidad es como una mezcla de factores y de cuestiones que se empiezan a dar. O sea, siempre tenemos que pensar que el cine en Argentina se empieza a producir como con un ideal industrial, pero sin necesariamente ser una industria. Recién en los 30 empieza a tener como estudios de producción con Sonofilm, con Lumitón. Antes eran más iniciativas sueltas. Y recién hacia fines de los 30 como que se empieza a consolidar más fuerte, y lo que vos tenés en esa época es muchísimo reclamo de, de una diversificación del cine. Hay distintos sectores que empiezan a plantear, cuando ya ven que el cine se va consolidando, o sea, ya para fines de los 30, y empieza una cuestión de pedir que sea un cine que no apele solamente a los sectores populares. O sea, el cine de los 30 era fundamentalmente un cine de representación del mundo del tango, del mundo del arrabal, o el cine de Sandrini, de Libertad Lamarque, de toda una representación mucho más ligada a todo ese universo popular que tenía un poco de éxito, fundamentalmente de la mano de Sandrini y de Lamarque a nivel internacional, pero que acá había todo un sector del público que se negaba a verlo, y donde el cine norteamericano era fundamentalmente lo que tenía gran fuerza con esos imaginarios de modernidad. O sea, hay una autora que ha trabajado muchísimo todo por qué tiene éxito el cine de Hollywood a nivel internacional, y ella dice, lo que permitía es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, así en la década del 20, en la década del 30, se sintiera parte del mundo moderno. Ya estuvieras en un pueblito en la mitad de la nada. Ella trabaja, por ejemplo, en los espectadores chinos del cine de Hollywood de los 30. Y dice, los espectadores que estaban en los pueblos de China se sentían a partir de esas películas que eran parte de estas grandes ciudades con rascacielos, con lujos, sin ningún tipo de problema. Y lo que empiezan a reclamar acá distintos sectores es que el cine argentino también incorpore todo ese universo, pero de una forma argentina. Y es algo que ya venía pasando además en el teatro. Vos en el teatro tenés ya a finales de los 20 una crisis de todo lo que era el género chico, la comedia sainetada, todo ese universo, y había empezado a aparecer muchísimo lo que se llamó la comedia blanca, que eran autores como Malfatti de las Llanderas, como Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari, que van a empezar a hacer toda una representación del mundo más de las clases medias altas, y de un mundo donde no está tanto la problemática social, sino que son más conflictos amorosos, conflictos familiares, otro tipo de representación. Y lo que va a aparecer entonces de a poco con el cine, las dos películas que van a marcar son las que vos decías, Así es la vida y Los martes orquídeas. Así es la vida, por un lado, si la han visto, y calculo es una película bastante vista, ya sea la original o la remake, es la vida de una familia burguesa y de todas las problemáticas dentro de la familia, pero está centrada ahí, o sea, y el mundo político, el mundo de cualquier tipo de conflicto laboral, conflictos sociales, todo eso no está o está filtrado por la familia. Entonces, está el novio socialista, pero el novio socialista es bueno, no es problemático, y eventualmente se puede acomodar un poco al universo de la familia burguesa, siempre y cuando responda a los parámetros de la familia burguesa. Está el tío que es un chanta, que está metido en la política, pero es parte de la familia, así que es bueno. O sea, se empieza a conformar todo un universo ahí que es la familia burguesa como el lugar ideal para pertenecer, y que en Los martes orquídeas es donde encuentra el gran quiebre con el cine anterior, que es Mirta Legrand. Mirta Legrand, y con ella la aparición de La ingenua, y entonces la posibilidad ya no solo de presentar un mundo diferente, sino empezar a presentar figuras nuevas, y figuras que son propias del cine, porque Sandrini venía del teatro, Lamarque venía de la música. En cambio acá no, acá el cine empieza a producir sus propias estrellas, sus propias figuras, y empieza a producir su propio mundo.
Y lo que vas a tener, que va a durar prácticamente todos los 40, va a ser esta comedia de ambientación burguesa, donde además, porque vos decías, aparece la burguesía ya estaba antes, pero la burguesía en el cine de los 30 era vista como lo malo, eran los villanos de las películas, eran los que abusaban de Libertad Lamarque, eran ese mundo al que Sandrini no quería pertenecer. O sea, Sandrini en sus películas, Nini Marshall con Catita también, era yo no quiero pertenecer a ese mundo, y había un orgullo de clase de no querer pertenecer. Lo que empieza a ver en este cine es una cosa de la burguesía es un mundo al que podemos aspirar a pertenecer, y está bueno ser burgués. Entonces se va a empezar a representar mucho en el cine de los 40, primero de una forma más conservadora, después, como lo hace Schlieper, toda esta cuestión de un mundo burgués al que vale la pena pertenecer, porque es ser burgués y ser moderno, y no de una forma extranjerizante, sino ser burgués y ser moderno en Argentina. Muy acompañado, pues esto da para muchísimo más, pero muy acompañado de todas las transformaciones sociales que se están dando además en ese momento. O sea, estamos en un momento de consolidación de las clases medias, de migraciones internas, de la segunda generación ya de hijos de inmigrantes. Entonces se va consolidando también el sector de las clases medias, y este mundo es ideal como una cuestión para ya diferenciarse del sector popular y decir, es un mundo al que se puede aspirar. Entonces, Claro, porque ya un poco en ese hay, contexto. en aquellos sectores populares en los que no estaba en perspectiva pertenecer a aquel mundo que estaba escindido de mi condición obrera, digamos, de alguna manera era como una calma, ¿no? Una forma de decir, bueno, ponderar o alabar los valores de la honestidad y la camaradería entre trabajadores, pero acá hay un afán de ascenso, ¿no? Entonces, De la bueno, movilidad, sí. claro, hay que plantear de alguna manera la estética del ascenso social, de esa idea de desarrollo, ¿no? Y de esos sectores que incluso creo que los oficinistas cada vez son más, no hay como un universo laboral que de repente antes no estaba y que reclamaba algún tipo de representación en la pantalla. Vos hablabas recién de Mirta Legrand, bueno, justamente para ir desembocando en Schlieper, justamente me parece que uno de los aciertos de él es, de alguna manera, abastecer o darle, garantizarle a los estudios rentabilizar las figuras, ¿no? Porque ciertamente lo que logra, siento yo, Schlieper, es por un lado darle papel, darle protagonismo a las figuras, pero siempre les da una vuelta de tuerca, ¿no? Porque quizás en Mirta Legrand ya se había visto su ductilidad con la comedia, y él la termina de proyectar. De hecho, El retrato es la anterior comedia sofisticada de Schlieper, y ya es un peliculón también junto a Juan Carlos Torri. Pero también, digo, le encontró otra vuelta a Zuli Moreno, la hizo un poco más amable, ¿no? No tan ahí, tan solemne. A María Duval la sacó de esos tonos tan angelicales y la hizo un poco más pícara. Digo, a muchas figuras de aquel momento él logró darle, como sacarlas del espacio que la industria les había asignado, lo cual reporta cierto riesgo, ¿no? Como bastante valentía, Totalmente. digo, que le valió, creo que dividendos por todos lados, porque la crítica decía, por fin, relatos modernos, salimos ¿no? de ese cine envejecido. Los productores veían que llenaba la taquilla, el público estaba complacido, así que evidentemente le cerró por todos lados. Sí, totalmente. O sea, con María Duval, con Mirta Legrand, con Delia Garcés también, va a ser Mi mujer está loca. O sea, a todas, toma muchísimas de estas figuras que estaban consagradas y las inserta en un mundo. Yo ahí en el libro hablo del torbellino de la modernidad. O sea, las inserta en un mundo incierto, y que tiene esa cuestión. Eran todas muy consagradas con papeles femeninos, pero muy ligados por ahí más a lo melodramático muchas veces. Y él lo que logra es sacarles esa parte melodramática y hacerlas disfrutar, fundamentalmente en el caso de las mujeres, pero también en el caso de los hombres. Pero en las mujeres es disfrutar una feminidad activa, o sea, una cuestión. Bueno, esto se ve mucho en Arroz con leche con Marisa Cini, o sea, hay una cuestión de que ella tiene un deseo y ella tiene un objetivo, y ella va a laburar por su objetivo y va a llevarse puesto el mundo porque tiene un objetivo, y su objetivo está relacionado con un deseo sexual, además.
O sea, y él les da esa centralidad en cuanto a cómo perseguir ese objetivo y a trabajar en función de eso. Y lo interesante además es lo que hace con los hombres. O sea, a mí me fascina muchísimo, él trabaja mucho fundamentalmente con Magaña y con Torri, y también con Osvaldo Miranda, y son todos hombres que están totalmente perdidos y que no entienden qué es lo que pasa a su alrededor. O sea, si uno va al hombre tradicional del cine de los 30 o mismo en el cine de las ingenuas, siempre era mucho más, o sea, como una masculinidad centrada, era el orden, era la ley, era la cuestión prolija. Y acá son hombres que se ven totalmente avasallados y que se los lleva puesto la mujer y que no tienen idea de qué es lo que les está pasando, pero al mismo tiempo lo disfrutan. Lo que hace Magaña en películas como Arroz con Leche o Torri en El Retrato, por ejemplo, es eso, o sea, son gente que se tiene que terminar entregando a toda esta fuerza avasalladora que se los está llevando puesto, y es muy interesante cómo juega con eso en la película, tanto con hombres como con mujeres. Y cómo, para mí lo que tiene Slipper además es que es como una suerte de ovni dentro del cine argentino. O sea, el único paralelo que le encuentro es con Christensen, que está filmando en la misma época, que está filmando más melodramas sexuales o policiales o cuestiones por el estilo, que también juega con los mismos actores haciendo también una desestabilización similar. Pero son los dos que logran darles una vuelta de tuerca muy interesante a todas estas figuras que estaban consagradas y decir, si tenemos una industria de cine no es para hacer siempre lo mismo, sino para poder jugar y ver qué posibilidades tiene nuestro cine. Bueno, vos hablabas del rol de la mujer y es evidente ahí la transformación que hay en sintonía con ya lo que venía ocurriendo en Hollywood desde unos años antes, ¿no? Ya con la comedia sofisticada de Lubitsch, que creo ahí, acá con este abrir y cerrar de puertas que hay en Arroz con Leche, uno lo recuerda permanente, ¿no? Es como que recordás a Lubitsch y con ese movimiento interno de cuadro permanentemente mostrando, transformando en físico el remolino que hay, ¿no? en ese relato. Y también el tema de la mujer hawksiana, ¿no? Como en Howard Hawks y lo que ocurre también con la mujer, donde sin terminar de romper, digamos, con determinadas expectativas que se tienen en relación a ella, sí de repente comienzan a transformarse en el eje de ese vendaval, ¿no? Se ocupa la centralidad del cuadro. Los hombres comienzan a desplazarse a los márgenes del cuadro. Totalmente. Sí, ahí igual yo creo que hay que hacer referencia a una actriz anterior, que es Paulina Singerman, que había trabajado en el cine con Manuel Romero a fines de los 30, a principios de los 40, y que Romero hacía un cine parecido, pero no tanto al de Schlieper, o sea, porque todavía estaba muy presente la cuestión de lo popular y todo, pero los personajes que hace Paulina Singerman en las películas de Romero, como La rubia del camino, como Isabelita, como Elvira Fernández, o en una que hace con Santos Discépolo, que es Caprichosa y Millonaria, que también es una cuestión, una fuerza enorme la que tiene, ya tenía un poco lo de este tipo de mujeres, y justamente la mujer hawksiana es una mujer que se pone un objetivo y que persigue ese objetivo y que no le va a importar lo que se haya puesto. Lo que pasa es que en las de Romero todavía está por ahí una visión un poco más basada en la división de clases, entonces hay una visión un poco más crítica de esa mujer, porque las personajes Paulina Singerman siempre van a ser mujeres burguesas, pero siempre en un romance interclase. Lo que hace Schlieper es que no le importa directamente la cuestión social, no le importa la cuestión laboral, sino que se entrega a la fuerza de la modernidad y a la fuerza del sexo, a la fuerza del deseo sexual, en realidad, como motor de todo eso, y a la mujer como a alguien que es muy consciente de que está todo al alcance de su mano, o sea, que ya no tiene la preocupación social porque está inserta en un mundo donde las necesidades las tiene satisfechas y se puede entregar por completo a esto. Por eso para mí Schlieper tiene que ver mucho con Lubitsch. O sea, vos lo mencionabas a Lubitsch, y Schlieper, más que con muchas cuestiones de las Cruz o con Hawks, tiene que ver muchísimo con Lubitsch porque no está para nada lo social. O sea, no está la problemática interclases, sino que él se entrega a un mundo burgués. O sea, el mundo del trabajo prácticamente no aparece, o aparece mencionado como algo así al pasar, pero no está presente dentro de los temas que le importan a él. A él lo que le importa es esto, es la pareja. Y hay una cuestión muy interesante, vos ahí hablabas del tema de las puertas y el tema del movimiento, que es la dirección de actores. Hay unos testimonios de Osvaldo Miranda,
donde él dice que una de las grandes direcciones que les daba Schlipper a los actores es que nunca tenían que correr, siempre tenían que caminar rápido. Caminar rápido, exacto. Caminar rápido, pero nunca correr. Porque él decía, lo que yo necesito no es que se vea como una cuestión de agitación o una cuestión ensimismada, se tiene que ver como una cuestión de, este es el ritmo permanente. O sea, es el ritmo que tienen ustedes y no tenemos que dar una idea de algo excepcional o de algo que no se puede manejar, sino que este es el ritmo que tienen y tienen que estar constantemente moviéndose rápido. Y tiene esa cuestión de un montaje interno de la escena. O sea, no usa tanto corte, sino que lo que hay es movimiento constante de personajes entrando y saliendo, esta cuestión de las puertas, de personajes reubicándose constantemente. Ahora cuando veía Arroz con Leche me puse mucho a ver el tema de los encuadres y de cómo la cuestión de dónde los ubica los actores. Y es una composición de cuadro que por un lado no frena y por el otro lado te das cuenta que está todo pensado al último detalle dónde está puesto cada uno de los personajes. Y justamente todo con el objetivo de generar esta cuestión del ritmo. Arroz con Leche además lo que tiene para mí es un relojito, es la que más funciona en el sentido de que no frena un segundo esa película. O sea, y están constantemente todos en movimiento y es muy interesante ver cuando lo haces como ya analizando, después de haberla visto muchas veces, ya analizando la puesta en escena, cómo te das cuenta de que no hay nada librado al azar. Está todo muy pensado con respecto a cómo se va a estructurar ese ritmo a nivel de la puesta en escena, del montaje, del tipo de encuadre. Es fascinante. Me hacía recordar de todos modos el montaje, yo creo que sí es muy veloz, de hecho el comienzo es una ametralladora, o sea, pestañaste y ya estamos en Bariloche buscando novio con 2 hijos y se había resuelto todo, es decir, ¿no? Mientras está dando excusas de por qué se fue del altar, ya está mirando la revista y ya se está tomando el avión, ahí está ese ritmo, ¿no? De Hawks, de corte, corte, corte y vamos. Sí. Y después ciertamente todo se emplaza, ¿no?, en ese teatro de operaciones que se transforma la casa de Byron, donde ahí sí se ve, ¿no? Justamente ahí me hace acordar a Lubitsch en relación a que ciertamente hay un cercenamiento de las cuestiones que refieren a las cuestiones de clase, pero tiene esta cosa que después también va a heredar, incluso en Hollywood Wilder, de que por arriba te digo el chiste y por debajo te dejo plantada una inquietud respecto de, ¿no?, de una lectura de los tiempos, que si vos querés la tomás y si no la pasás por largo, ¿no? Como una suerte de easter egg ahí, ¿no?, de huevo de Pascua, que bueno, si vos lo descubrís, lo levantás y si no te quedás riéndote. Pero hay una suerte de fuego amigo, digo, en relación a que él provenía de un sector de burgués acomodado, pero creo que hay ahí una burla bastante evidente respecto de este baile de máscaras y este juego que tiene que ver con el aparentar, que ya asomaba ahí muy rápidamente identificado como un elemento constitutivo del pertenecer, ¿no? Ya no es una cuestión de sangre, ya no es una cuestión de herencia. En tanto tengo la posibilidad de ascender, ahora lo que me resta es aparecer, ¿no?, parecerme a ellos, ¿no? Hay una cuestión de probarme el traje de nuevo rico y ver si me queda. Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí hay una clave que es lo que vos decías, que es que Schlipper pertenecía a ese mundo. Y creo que ahí está por ahí algo que le da ese toque particular, que es que él se está riendo del mismo. Es esta cuestión de pertenencia, entonces no se pone tan... Pues lo que tiene el cine de Romero, que a mí me fascina Romero, pero Romero se pone desde afuera. Entonces la visión crítica es como una visión de estar señalando. En cambio, la visión de Schlipper muchas veces y tiene distintas estrategias, es como una cuestión de todos pertenecemos a esto. Hay algo, Abel Posadas lo dice, él ha trabajado también un poco sobre el cine de Schlipper, y él dice, lo que tiene este mundo de Schlipper y este mundo burgués es que no te dice vos no perteneces, sino que te dice todos podemos pertenecer a esto. O sea, te invita a participar de la fiesta, no a mirar críticamente la fiesta, sino vos sumate a la fiesta. Hay un tipo de plano, por ejemplo, que aparece muchísimo en el cine de él, que es alguien mirando una escena de fiesta desde afuera y la cámara se pone desde la perspectiva de esa persona como una forma de invitar al espectador a sumarse también a eso. O por ejemplo, aparece mucho en El Retrato, en Cuando ves a mi marido, escenas de baile o escenas de fiestas donde
el personaje prototípico del ballet, del mayordomo, que es siempre Carlos Enríquez, que es el mismo que aparece acá como el ballet que trabajó para el Balón de Casablanca. Aplauso para Carlos Y Enríquez, que Carlos tremendo, Enríquez es tremendo una actor. maravilla, y es el constante en todas sus películas, y aparece siempre bailando en las mismas fiestas. O sea, vos lo ves que está como sirviendo, pero que al mismo tiempo se incorpora él mismo también a la fiesta. Entonces hay una cuestión de cualquier personaje. Hay unas declaraciones, Nelia Romero, que era la mujer de Sleeper, que es la que aparece acá como la prima del personaje de Malisa Sini, que aparece siempre como la otra mujer dando vueltas en todas las películas de Sleeper. Y ella dice, o sea, Sleeper lo que se dio cuenta es que tenía que incorporar de toda la locura. O sea, no los tenía que dejar por fuera, sino que como una forma de decirle a los espectadores, todos podemos formar parte de esta fiesta, que tiene mucho que ver con el contexto político y social también de la época. O sea, que viene con todas las políticas de democratización del bienestar, que ya vienen desde los 30 y que con el peronismo van a tomar además un nuevo significado en términos simbólicos y en términos prácticos, o sea, de incorporación, y es la idea de todos podemos ser parte de esto. Hay trabajos de historia de la cultura que trabajan mucho el tema, que dicen lo que tiene durante el peronismo es que hay todo un cambio con respecto a la idea de las necesidades básicas. Ya no es solamente que todo el mundo tiene derecho a el agua, a la comida, a la salud, sino que todo el mundo tiene derecho al goce y al entretenimiento. Entonces hay una cuestión acá como de sumar a todos a la posibilidad de la fiesta. Ojo, lo que es muy interesante es que después hay películas en los 50, hay una película, por ejemplo, que se llama Vuelva al Primero, que la empieza a filmar el Sleeper tiene un infarto, la termina Kerland, que es un poco el pagar la fiesta también. Entonces, incluso ahí él sigue con una visión donde está revisando un poco todo este mundo, pero al mismo tiempo es el disfrute de la fiesta y de esta posibilidad que está al alcance de todos. Mención, digo, las interpretaciones que hay en esta película son maravillosas. Malisa Sini es una cosa tremenda, pero Ángel Magaña también es espectacular, y yo creo que le saca varios cuerpos a Torri en relación a el nivel de sutileza, ¿no? De cómo interpreta justamente el filo que tenían los personajes de Sleeper. Creo yo incluso que Nelia Romero había contado del fastidio que le generaba tratar de contener a Torri, a Sleeper, ¿no? De que evite los exabruptos, ¿no? De que no marque tanto, ¿no? En la interpretación, ¿no? Como pedirle que baje un cambio. Y yo creo que en ese sentido Magaña hace un laburo interesantísimo donde en él, como en la mayoría de los personajes, se ve esto que señalás vos, que es esto de que todos especulan, todos están con una velocidad tremenda, respondiendo mientras van pensando qué tajada pueden sacar de esa situación. Incluso los niños, que en ese ir y venir van aprovechando todo eso que se va dando alrededor. Lo de los niños es maravilloso. Hay una cosa además ahí, esta cuestión de que la comedia, hay ciertos autores que han trabajado el tema de la comedia en el cine argentino que dicen que la comedia en el cine argentino siempre tiene un costado melodramático. Y lo que tienen las comedias de Sleeper en general es que no tienen ese costado melodramático, y por lo general muchas veces no están los niños presentes, porque incorporar niños a cualquier tipo de farsa romántica o farsa de parejas te implica que los niños son un poco los que pagan por las farsas que están viviendo los adultos. En cambio acá, como esos niños son incorporados como hijos falsos, que ya están cubiertos por una artificialidad y que su único rol en la película es ser parte de la fuerza destructora, porque lo único que hacen los niños en esta película es llevarse el mundo por delante. Es espectacular cómo los metes y los incorporas de ese lado. No tienen en ningún momento nada melodramático, ni en ningún momento esa cosa. Hay una cosa de los niños en la comedia de los 40 que siempre es mamita, mamita, y es como una cosa así como que tratan de jugarle un poco al corazón del público. Y acá no está eso. Acá no está para nada. No se juega por ningún momento por ese lado, y es más, cuando se habla de ellos, se los habla también en función de esto que decís vos, son parte de la tajada y son parte del juego y son objetos de este juego. No tienen otra razón de ser que ser peones de la farsa sexual que están viviendo los adultos. Y está bueno esto que hablas del tema de lo sexual, mientras voy invitando a que todas y todos se vayan anotando para
para comenzar a socializar la palabra y poder escucharnos qué les ha pasado con este encuentro con Arroz con Leche. Podemos pensar en la famosa escena del pugilato entre ellos, que se ve ahí digamos, esa manera, digamos, cómo decanta allí la represión de todo ese momento, ¿no? Porque ciertamente detrás de esa mueca jocosa hay un tratamiento de todo lo que es la represión que se vivía en ese momento, ¿no? Hay incluso desde el físico, ¿no? Se plantea este tema, ¿no? De cómo se juega con la proximidad de los personajes, la proximidad de los cuerpos, las insinuaciones. Hay permanentemente una cuestión ahí velada de sexualidad donde uno no tarda en diagnosticar, bueno, esta gente lo que necesita es un poco, ¿no? Necesita liberarse. Ahí en todo ese vértigo, en toda esa cosa de andar corriendo, decir, bueno, dale curso a tu deseo porque si no vas a explotar. Totalmente. Y ahí es donde se ve, en las películas de Slipper se ve mucho lo de Lubitsch, de cómo usa mucho el entendido. Ahí vos mencionabas antes el retrato. El retrato empieza con el hombre llevándose la cama de la habitación compartida para irse a dormir solo, porque ¿para qué voy a estar compartiendo cuarto con ella? Y ya con eso ya está todo dicho. Y hay una escena después en el retrato donde Mirta Legrand, o sea, toda la cuestión pasa por una esposa frígida o que no sabe muy bien cómo estar con el hombre, etc. Pueden encontrarla en YouTube, se puede ver bastante bien. Es una maravilla. Es fantástica, sí. Y hay toda una escena donde ella está, o sea, él la ha dejado, ella está en su cuarto sola en la cama y se pone a jugar con los zapatos. Y están los zapatos de ella y los zapatos de él. Y ella va jugando, poniendo un zapato arriba del otro, poniéndolos juntos, separándolos, y eventualmente terminan hecho un desastre, una torre de zapatos. Y es una forma de Slipper de estar poniéndote cómo está toda su confusión sexual, pero con ese toque sofisticado de decírtelo sin decírtelo, que es muy propio que lo tenía Lubitsch. Y eso está constantemente en todas las películas sin necesidad en ningún momento de mencionártelo. Ahí por ahí está la diferencia más grande que él tiene con Christensen. Christensen sí te habla mucho más directamente de esto. En cambio, Slipper te lo hace constantemente de una forma sofisticada, pero que para un ojo atento es bastante claro el mensaje que está dando. Sí. Justamente en relación al tema de los tiempos, bueno, era sabido que, no sé, a ver, era sabido, se dice que, yo no sé efectivamente si lo hacía, si es que él efectivamente estaba en set con un cronómetro en la mano, no sé si vos pudiste confirmar ese dato, pero se decía que él andaba con un cronómetro, habrán visto ustedes la velocidad, pero digo, en ese momento, animarse a esta técnica del overlapping, esta idea de que unos pisen el texto del otro, era algo era un desafío, es decir, había que ver si el público lograba seguirte, ¿no? Pero esta idea también, ahí aparece representada esta idea de una mujer que no se calla cuando el marido ha hablado, es decir, si hay una discusión, si hay un permanente pisarse, es porque ya no hay en ese set, por lo menos en ese espacio fílmico, un sujeto que tenga el poder de tener la última palabra. No, para nada. Ni siquiera los padres. O sea, en Arroz con Leche, el lugar que le dan al padre, y con él, el lugar que le dan además a la psiquiatría, y eso lo hace Slipper, lo hace con los jueces, lo hace con los médicos, lo hace con cualquier tipo de institución, también son parte del mundo que va a ser avasallado por la mujer. O sea, la mujer tiene un objetivo y se lo va a llevar puesto, y es raro acá que aparezcan padres porque por lo general son personajes huérfanos, pero cuando aparecen los padres también están sometidos al designio de la hija. Y eso es muy sintomático del tipo de universo que le está proponiendo también, me parece, en su cine. Bueno, comencemos entonces a abrir la ronda, a ver quién está. Héctor, ¿puede ser? Está anotado Héctor hasta ahora. Bueno, vayan sumándose, a ver qué han visto ustedes en la película Slipper. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Bien, saludos a Alejandro, a los compañeros. Diego, otra vez otro martes, previo al partido.
Y quédense tranquilos que 21:30 Sí, nos ponemos sí, todo sí. el gorro y vamos a ver Yo, el partido. bueno, nosotros habíamos visto hace poquito Cita en las Estrellas. La verdad que esa película es espectacular. Así que bueno, en la otra vez que vuelvas de tu viaje de estudios, entonces vemos Cita en las Estrellas. Es delirante esa película. El tipo que se muere va a bajar a la mujer viene del cielo a buscarlo. Hay un locutor que trabaja del mismo, no me acuerdo el nombre del no, presentador. George Rigaud. Ah, mirá. Le habla al Jorge. público. No, yo estaba pensando al final que aparece George Rigaud como galán haciendo del mismo. Claro, nos habla a nosotros, es delirante, es una maravilla. Si lo puedo, véanla porque es genial. Sí. Yo creo que más o menos dijeron importante. Sí, o sea, yo lo que noté es una película hecha en estudios, 100%, porque lo de Bariloche puede ser alguna, en fin, algún documental, algo lo sacaron patinando, lo demás está 100% hecho en estudio. Y me llamó la atención que es de Emelco. Yo, la verdad que, o sea, cuando vi el logo ese, vos porque sos joven, pero cuando uno iba al cine a ver 3 películas, antes te daban ¿cómo es? La propaganda, y eran de Lowe. Y Lowe era el mismo, después lo busqué, y sí, es este, Melco. Parece, después lo busqué, lo googleé, y sí, parece que era un estudio, uno está acostumbrado a los otros, ¿no? Argentina Sonos Film, no lo tenía la verdad que es un... A mí la película me llama la atención porque a los primeros, yo no creo que pasen más de 5 minutos que ya está definida la trama. Cuando le dice, mira, no digas que sos soltera, porque tenés que decir que sos casada. Ahí ya está poniendo en cuestionamiento, estamos hablando del año 50, ahí está poniendo en cuestionamiento la fidelidad, el matrimonio. Me parece que es, digamos, es una audacia en una película así. Y me detengo en 2 personajes. Bueno, vos decías recién el padre, Vieites, el doctor Vieites. El doctor Vieites es, no sé, parece ser medio psiquiatra el tipo, con el urso ese que viene. ¿Cómo se llamaba? Ramiro, algo así. Cuando no lo podía. Pero es un tipo, qué sé yo, es del vecino tuyo, ¿viste? La manera de hablar, no anda con... ya ahí está poniendo el lugar que vos decías de la burguesía, manifestada en estos 2 profesionales, uno médico y otro abogado, como un tipo que viene, tiene buena posición, pero tampoco, viste, qué sé yo, los otros, que de las otras historias en donde eran terratenientes, bueno. Y el otro personaje Silvestre, el Valé, el que trabajó con el conde Casablanca. Uno estaba acostumbrado a ver todos los sirvientes, eran todo tipo don Segundo Sombra, patroncitos, no sé, usted manda, y sabios, viejos sabios que le aconsejaban a los chiquilines, no, mirá, los llevaban por la buena senda. Este Silvestre es un rata que tiene una tarjeta, él es más importante que la tarjeta y el nombre, ¿viste? Bueno, es todo un personaje. Bueno, estos son... Otra cosa que me llama la atención es que, bueno, ellos se van a Bariloche, ¿viste? Está bien, en un destino turístico, no se van a esquiar a los Alpes suizos. Y después cuando la fiesta es acá nomás, yo soy en Morón, acá, en Luján. No van tampoco a una estancia de 3.000 hectáreas en Dolores, ¿viste? Es, digamos, todo muy plebeyo. A mí sí me hizo acordar mucho, por supuesto, al cine de Lubitsch. Por momentos, acá con Cristina hablábamos nos parecía un poco a la de Capra, lo que sucedió aquella noche, ¿viste? Por ciertas cuestiones ahí de... Pero no es igual. Pero no es igual, no, tema es distinta. Y yo creo que, bueno, en definitiva es un poco heredera, ¿no? Qué sé yo, de la tradición argentina, del circo criollo, del radioteatro, ¿viste? Donde todas estas cosas de personajes que se van enredando. Bueno, eso es. La verdad que la película me pareció excelente, ¿viste? Y bueno, me trajo. Voy a volver a ver la que citabas vos, esta que trabaja como es. Mirta Legrand. El retrato. El retrato. Bueno, eso. Y yo te digo una cosa chiquitita nada más. Bueno, comparto todo con él, fue un placer verla, la vimos 2 veces. Pero fundamentalmente una cosa que marcaste vos, el momento político, que es incorporar al goce, al bienestar en otro sentido. No es que
lo mínimo, que se coma, que tenga vivienda y demás. Es, puedo ser parte de esta fiesta. Y de hecho empiezan a hacerlo, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, vos mencionabas la película Sucedió una noche, por ahí lo que no tiene con respecto a esas Screwball, ¿no? Es el tema de este trabajo de opuestos, ¿no? El tema de la cuestión de clase, ¿no? Lo que el pobre le enseña o aprende de la rica, lo que la rica aprende del pobre, y la posibilidad de la conciliación de clases que propone esa película de Capra. Claro. Que sí, Que está ese tipo, ¿no? De Screwball también. que eso es lo que está un poco en las que yo decía de Paulina Singerman. Si ven, por ejemplo, la Rubia del Camino toma muchísimo de lo que sucedió aquella noche, solo que llega a un final diferente, pero... Perdón, ¿cómo es el título, Alejandro? La Rubia del Camino. La Rubia del Camino. Una película del año 38 de Manuel Romero. Ah, de Romero. Sí, y el sello ese Melco, la verdad que a mí bueno, esos huecos que uno tuvo... Emelco dura muy pocos años. Si no me equivoco, es fundado tipo en el 46, 47, o sea, Schlieper pasa a ser la gran figura de Emelco, y Emelco quiebra cuando quiebran un montón de estudios, que es hacia el 51, 52 más o menos. Entonces dura como es ese lapso. Lowe efectivamente estaba muy vinculado con el mundo de la publicidad también. Claro. Y lo toman a Schlieper. Schlieper hasta ese momento venía trabajando en EFA, en Estudios Fílmicos Asociados. Schlieper se forma mucho con Bayón Herrera, con Santos Discépolo como director. Y antes de esto tiene melodramas, tiene otro tipo de comedias, tiene por ejemplo una que es El Sillón y la Gran Duquesa con Olinda Bozán, que es espectacular. Tiene algunos melodramas también que son muy buenos, como El Deseo, como La Honra de los Hombres. Pero lo que él logra con Emelco es que Emelco le da una libertad absoluta de lo que puede hacer. Entonces ahí él se tira a este ciclo de comedias. Él va a filmar entre el 47 y el 52 unas 8 comedias más o menos que son todas de este estilo, a este ritmo. Y eso es porque Emelco le da una libertad absoluta de lo que puede, de qué es lo que puede jugar. Que yo les recomiendo, si las pueden buscar, la verdad es que no tiene una mala película en esos años. Tiene algunas que por ahí no entran dentro de esto, como hay una que se llama Por ellos todo, que es más un melodrama, pero las que son comedias, tipo El Retrato, Cita en las Estrellas, que ustedes la nombraban, que es mi favorita de Schlieper, que es un delirio maravilloso. Cuando ves a mi marido, Esposa Último Modelo con Mirta Legrand, donde es Esposa Último Modelo es buenísimo. Sí. Es impresionante ver a Mirta Legrand en esa película. Cosas de mujer con Zuli Moreno, Mi mujer está loca con Delia Garcés, La serpiente de Cascabel, que es una película de ingenuas, pero donde toda esta deseo sexual y esta pasión sexual que vemos, la vemos ahí con María Duval, que ya tenía 20 y tantos años, haciendo de una colegiala que básicamente quiere seducir al policía que va a investigar el crimen de una celadora en la escuela. Y es este nivel de fuerza, de delirio y de torbellino constante metido en un colegio, en un internado de señoritas. La serpiente de Cascabel se llama. Es maravillosa porque eso, es esto, Schlieper permitiéndose una libertad absoluta con lo que puede jugar. Y de hecho ingresa tardíamente, vos ahora lo nombrabas a Discépolo, bueno, es producto de que lo acompaña Discépolo a un rodaje, que es la forma que él ingresa al mundo del cine. Y de hecho es Cuatro Corazones, creo que se llamaba, ¿no? Sí. La película que hizo él en codirección junto a Discépolo. Pero él venía de otro mundo, había estudiado otra carrera, creo que su formación era más fotográfica, pero él ingresa... Sí, era más como un bon vivant. Sí, de hecho había viajado un montón, medio que termina estudiando porque le pedían que estudie, pero tampoco estaba demasiado motivado en formarse. En fin, bueno, me gustaría escuchar otras repercusiones. Tuvieron, digamos, a nivel
público, a nivel de... ¿Tuvieron éxito las películas de Sleeper? Sí. En esa época, sí, ¿no? Hasta donde entiendo, sí. Es un tema porque no hay cifras de taquilla muy Claro. ciertas en esos años, pero revisando, o sea, lo que es prensa y cuestiones por el estilo, parecería que sí, y en realidad cuando uno ve el ritmo de producción que él tenía y todo, o sea, definitivamente había una fórmula que estaba funcionando. Y la crítica dice que funcionaban. Lo que pasa es que uno no sabe si efectivamente funcionaban o había tanto gusto, porque la verdad que la prensa militó mucho por esa transformación del cine. Creo que incluso vos también tenés una investigación al respecto, en relación a, digamos, cómo la presión que hizo la crítica hacia la industria para transformar un poco el contenido que tenía el cine local. Pero Sí, eran críticas, pero hoy no se escribe de esa manera, ¿no? Con una arrogancia, con un nivel de patoteo en los periódicos en relación al tipo de cine que se debía hacer, que era tremendo, era amenaza tras amenaza. sí, hay unas frases creo que es en Radiolandia o en Sintonía en el 39, donde dicen, hasta ahora venimos aguantando al cine argentino porque es un cine nacional y nosotros tenemos el compromiso con lo nacional, pero es hora de que la industria empiece a hacer buenas películas porque nosotros ya no les vamos a aguantar más cualquier cosa que hagan. O sea, páguennos de alguna forma el esfuerzo que venimos haciendo, aguantándoles todas las malas películas que vienen haciendo. O sea, juegan mucho, sí, es patoterismo. Bueno, ¿alguien más quiere sumarse? ¿Comentarios? También está bueno como poner a prueba el texto ahora, ¿no? En relación, no tanto referirnos también al contexto, sino de ver qué nos pasa con la película hoy, digamos. Qué es lo que sobrevive, o dónde de repente encontramos cuestiones que no nos hacen sistema con lo que nos pasa. Miguel. Sí, hola a todos. Los escuchaba a los dos. Yo creo que le están sacando agua a las piedras. No vi tanto en la película y a lo mejor es mi mirada. Cuando piensan en lo social, se me ocurre pensar en los espectadores, ¿no? Me parece que son películas para el gran público, ¿no? Para el consumo masivo, que ahí está la participación en el goce, digamos, ¿no? Eran todos estos nombres que fueron nombrando ustedes, Mirta, Thor y, bueno, los protagonistas de esta película eran bastante populares. Pero después, no sé, yo en el tema feminismo o en el tema del rol de la mujer, es cierto que es protagonista, pero todo gira alrededor del casamiento, es bastante poco audaz, digamos, ¿no? Si se casa, si no se casa, no me, las formas, digamos, ¿no? Que tiene que pedirle la mano, que no hay no avanzan más allá en los personajes, digamos, ¿no? Salvo quizás el de esta bailarina cubana tan Melita bonita, Vargas. Amelita, que da un poco más de sensualidad, pero porque es la vedette, digamos, no sé si se decía vedette, es la estrella, el figurín se diría. Y después los personajes, no sé, son... Está bien, el médico es médico, es clase media, y el resto parecen los niños Isidoro Cañones, digamos, los que malgastan la guita que hicieron la generación anterior. Es divertida la película y el personaje me parece que los que se lucen y por ahí causan más gracia porque no están tan apurados, no están tan alrededor de la velocidad, son el mayordomo y el médico, ¿no? Que tienen toda una creación propia distinta, pero ahí la película se detiene en eso, ahí ya no corren tanto por lo menos. Nada, no sé, no.
es el boom de la industria cinematográfica en ese entonces, ¿no? Hay mucha producción, según tengo entendido. Pero bueno, no. Nada, me parece que el tema femenino todavía en otras películas de la época era más irreverente, digamos, ¿no? No sé cómo jugaría la censura. No era fácil en ese tiempo ¿cómo es que se llamaba el de la Secretaría de Prensa y Difusión? Apol. Apol era arbitrario, digamos. Bueno, eso. Gracias, Miguel. No sé si quieres tomar algo en relación a lo que planteó Miguel, Alejandro, y le damos la palabra a las compañeras que se anotaron. No, ahí alguien decía los parámetros de la época. Hay una cuestión de pensar esto dentro de lo que es el cine clásico, dentro de lo que es la comedia clásica, pero sí hay una cosa, yo creo que el matrimonio es la excusa. O sea, esto que decíamos, o sea, los pequeños detalles. La cuestión de que el matrimonio termine siendo, o sea, de que ella se termine casando porque le ponen esposas, ese pequeño juego que ponen al final. Y esta cuestión de, si vos querés conseguirte un novio, conseguirte un amante, tenés que fingir que sos casada. Hay constantemente un juego de decir, sí, esto que decía Diego antes, la idea del juego de máscaras, de cómo hay que aparentar para poder lograr lo que uno quiere. Entonces, es como que ella tiene muy presente, tiene que estar el juego del matrimonio de por medio, pero su objetivo no es el matrimonio, su objetivo es el hombre. O sea, es conseguir esos hombres y es conseguir lo que está buscando con su deseo. Entonces, hay como ciertas capas en las que están jugando en el juego de las apariencias, donde me parece que el matrimonio queda preso dentro de ese juego de apariencias, y que Sleeper lo que va haciendo es que te lo va poniendo como con pequeños detalles de decirte, más allá de que en lo verbal se esté diciendo algo, desde lo visual ir mostrándote otros elementos. Por eso marco el tema de las esposas, que igualmente además hay un problema ahí con el tema de la copia. O sea, es una copia que tiene muchísimos cortes, le faltan muchas cosas y uno se da cuenta que faltan muchas cosas. Si uno ve otras películas de Sleeper que por ahí están más completas, te das cuenta de que hay un juego constante con este tipo de simbolismos que acá quizás no aparece tanto. Mismo en el final uno se da cuenta que falta algo porque hay como un corte abrupto ahí cuando pasa a los chicos o cuando filma a las esposas, hay como ciertos saltos que no funcionan, que yo me permito pensar que podría haber jugado más ahí. Pero creo que es eso, creo que va más de una forma más sutil que tan expresa, y que tiene que ver con una cuestión de estilo y con esta herencia que por ahí planteábamos un poco de Lubitsch. Pero y no creo que haya jugado tanto el tema de la censura. O sea, la censura en ese momento no iba tanto por el lado de lo sexual, más allá de ciertas cosas con Christensen, sino que iba más por otro tipo de costados el accionar a Paul. Pero sí, también es una cuestión de gustos de cada uno, de con qué películas se relaciona más y con cuáles no. Entonces, es eso. Pero me parece que es eso, es verla sabiendo que hay distintos niveles jugando al mismo tiempo en la película. Bien, Mirta, ¿estás por ahí? Perdón, ¿puedo opinar algo? Sí, en realidad está, si querés te anoto. Luego de Mirta y Alicia, si querés podés participar. Ahí en el chat vamos armando como una lista. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. ¿Tu nombre? Jaime Tarazó. Perfecto. Te anotamos, Jaime. Hola Diego, bueno Alejandro, muchas gracias por todos los comentarios. Me divertí mucho con la película. La verdad que la disfruté, no la había visto. De esa época vi casi todas, pero esta no la había visto. Y me pareció muy divertida, muy divertida. La pude ver anoche porque estuve con un internet muy mal acá en Chubut, pero la disfruté, me fui contenta.
a la cama. Así que bueno, eso, comentar que realmente me gustó mucho. Y bueno, todo el juego, todo ese manejo, toda esa rapidez, ¿no? Como que no te podías perder un minuto porque te perdías algo de la película. Así que bueno, gracias por la propuesta. Eso nada más. Gracias a vos, Mirta. Y de paso aprovecho a señalar esto, digamos, que obviamente no quedan buenas películas de esta por lo menos. La verdad que la preservación en Argentina es un desastre, por eso se está haciendo tanto énfasis en algo que en algún momento, no sé cuándo, ocurrirá, que es tener una Cinemateca Nacional, y de hecho nosotros hemos tenido hace poquito la presencia de Fernando Peña, quien tanto insiste en la necesidad de que exista este ente que preserve lo poquito que queda. De hecho, Alejandro seguramente se topa varias veces por día frente a la imposibilidad de ver material y acceder a material, y de hecho a veces se escribe respecto de películas que ya no se pueden ver y se trabaja por referencia de textos de la época. Pero de esta película no quedan mejores. De hecho, esta copia, por algo ustedes vieron que están los logos del canal, es una copia que se limpió un poquito de una que quedaba, que fue la que utilizó justamente Fernando para proyectarlo en Filmoteca, cuando tenía aquel programa. Fui a comprar una copia, yo pensando que, digo, la encontré, voy a poder ofrecer mejor calidad, y cuando la traigo la pruebo en casa y era un desastre, a peor que la que ya tenía. Así que bueno, nada, esa es la que queda. Y de hecho, justamente, Peña finalmente, en su momento, cuando hizo un ciclo sobre Sleeper, la termina programando y dice, bueno, la teníamos que programar, pero por lo que vale como película, digamos, no en relación a cómo está el estado de la copia en sí, porque bueno, habrán visto ustedes que está tremendamente dañada, y lastima uno de los recursos que sí también hereda de Lubitsch, que es el tema del trabajo con la elipsis, ¿no? Y cómo se genera, ¿no? Se carga de sentido justamente en el corte, ¿no? En el corte de escena, y entre el plano final de una escena y el inicio de la otra se establece un gag, ¿no? Hay un juego, una insinuación, una ironía, ¿no? Por eso hay mucha carga, más que en lo dicho, en lo no dicho en estas películas, ¿no? Hay mucha insinuación, y parte de esa insinuación está dada en el montaje, y de hecho valga la mención a Antonio Ripoll, gran montajista del cine nacional, que es el encargado del montaje de esta película, una eminencia, responsable del montaje de grandes clásicos del cine nacional, que tenía la honestidad a la hora de hablar de Sleeper, además de decir que era uno de los grandes maestros con los que había laburado, que era un tipo que ya montaba en set. ¿Verdad, Alejandro? Que señalaba esto, que la película obviamente no estaba montada, pero decía, ya había un orden, había una idea del montaje en el diseño de la película. Sumo una cosita a lo que decías sobre el tema de las copias, porque yo me acuerdo, esta película la vi por primera vez en una proyección que hizo Peña, justamente una vez que pasaron 3 películas juntas de Sleeper en el Malva, que estuvo Amelita Vargas entre el público, y donde Peña comentaba que lo que pasa además con las películas de Amelita Vargas muchas veces es que son películas a las que le faltan los números musicales, porque ya sean alguien por quien pasó esa película en algún momento, por algunas manos, le cortaron esos números, y muchos de esos números están en manos de coleccionistas hoy en día. Entonces, si uno ve, por ejemplo, cuando ves a Mi marido, es una película que en vez de durar 1 hora 20, como dura la película original, la copia que circula no llega a la hora de duración. Y muchas veces lo que faltan son justamente eso, son o números musicales o cuestiones que se cortaban para vender por fuera, y son las que llegan hoy en día acá. Y Arroz con leche en particular fue creo que la última que empezó a circular de Sleeper, porque por mucho tiempo no se conseguía de ninguna forma esta película. Entonces, ver esta copia, la verdad es que sabiendo los desastres que circulaban antes, es una copia que está bastante bien. Bien, gracias Alejandro. Alicia, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muchas gracias por esta película, me encantó, me pareció el ritmo, la cosa del deseo, y ir en pos del deseo a costa de cualquier cosa que hace la protagonista, me pareció genial. Me pareció que montaba el tema de la mujer y
A mí me parece que sí, justamente es insertar en nuestra sociedad el tema de la modernidad con todo lo que significa. Y el tema de la mujer en pos del deseo, en pos del hombre, dejando a 3 tipos plantados en el altar porque era supersticiosa. Y el tema de tener en esos ambientes que parece de repente la mujer tan frívola, tan como sujeta a su deseo y demás, con el pote de arroz con leche, es ponerlo en algo tan autóctono como es el arroz con leche para nosotros. El plato del arroz con leche permanentemente no es nada casual. Inclusive cuando ella se lo dice al oído, el postre que a mí me gusta es el arroz con leche, está diciendo también que que es así. Y tiene que ver porque sí, porque la mujer en determinada época era así como una cosa empoderada a través de su belleza, a través de su atracción sexual, empoderada a ese nivel, cosa que ahora diríamos, ¿qué le pasa a esta que está con toda esa historia? Y era porque era así. Yo me acuerdo de haberme criado con 2 hermanos varones, y los varones no podían decir malas palabras delante mío, era como la princesita en la casa, que hacía su capricho, y en un momento dado, el doctor le da una paliza a ella, porque le dice, te voy a dar la paliza que nunca te dio tu padre, porque sos una nena caprichosa. Y es cierto, se nos permitían cosas y caprichos que a lo mejor para los varones no estaban permitidos, pero como una era... Y me parece que lo refleja de una manera muy, muy linda, muy pícara, muy... y al final ella se queda con el que le dio la paliza, que ahí me parece también que hubo un corte abrupto. El papel de los chicos también, metidos en sus juegos, en lo que ellos hacían, en lo que... totalmente separados de todo lo que pasaba alrededor, metidos en su infancia, que eran usados y llevados de un lado al otro y ninguno protestaba ni tenía ningún trauma psicológico, iban con lo que los llevaban y hacían lo que ella pensaba que en pos de su deseo. O sea, me encantó, me pareció redonda la trama. Yo creo que hoy en día, viste, es más difícil con todo una... Como decía el otro día en el guión, yo estoy haciendo guión, dice, esa trama aristotélica, el pos del deseo y que tiene que hacerse o no hacerse medio dialéctico, ha cambiado mucho porque la mayoría de la gente, del receptor, es una platea de agnósticos, entonces te cuesta mucho más creer estas cosas. Pero bueno, en una época era así y lo desarrolló de una manera magistral. Parecía todo como una pieza de danza entre los personajes, era como que yo lo disfruté un montón, me pareció espectacular. Así que bueno, te agradezco mucho y lindísimo, me dan ganas de ver más. Muchas gracias. Eso era todo. Gracias, Alicia. Bueno, de hecho, un poco la idea es esa, como tentar un poco y a quien le haya gustado, bueno, continuar con las otras películas de Schlieper que valen muchísimo la pena. Bueno, no sé si... estaba Jaime, claro que sí. Si me toca a mí, bueno, en primer lugar quiero decir que es una película, una comedia que está muy bien realizada, muy bien hecha, pero yo no sé si con intención o de casualidad, a mí me da la sensación de que en esta película el papel de la mujer es como una liberación a lo que estamos viviendo ahora. No está sujeto a los padres que nosotros venimos de una educación donde la mujer tenía que hacer y casárselo a juicio y a criterio y a gusto de los padres, y la mujer no tenía la libertad de elegir lo que ella quería. Y acá, aún dentro de este humor un poco disparatado por momentos, es como que la mujer se rebela contra este asunto de que tiene que hacer lo que los padres quieren y no ser ella libre de elegir lo que quiere. Hoy ya las cosas han cambiado, la mujer por suerte, y porque es justo que sea así, está eligiendo lo que ella quiere y tiene derecho a disfrutar de su cuerpo como ella quiere. Así que parece que esta película en ese momento
es importante a mí me dio la sensación, esta liberación de la mujer contra las ataduras de la familia. Gracias, Jaime. Totalmente. No sé si quieres tomar algo de lo que dijo Jaime. Hay una cuestión que en el libro lo planteo un poco y es algo que no lo tengo para nada claro, que es el tema de las comedias románticas de hoy en el cine argentino. Y de pensar cómo estos personajes femeninos por mucho tiempo después desaparecieron de las comedias románticas. O sea, y lo difícil... Hace poco vi una película salteña de hace 2 años, Badur Hogar, que tiene un personaje femenino bastante similar a esto, o por lo menos que hay un juego con el personaje femenino que va por ese lado, pero como muchas veces la comedia romántica se volvió más conservadora posteriormente en este tipo de representaciones del tema del deseo. La verdad es que es algo que siempre dije, me encantaría poder sentarme a trabajarlo, a ver más películas, a ver un poco, porque mi sensación siempre con el cine de Sleeper es que no tuvo tanta herencia dentro del cine nacional como podría haber tenido, en el tipo de personajes y en la forma de armar la historia. Pero es algo que lo tengo como una idea que creo que es algo interesante para verlo, para pensar después en el devenir del cine industrial más que nada. Y ciertamente es un corrimiento, no una ruptura en todo orden, ¿no? Pero en todo caso ocupa otro lugar en el relato, se muestra como una mujer deseante, si bien deja plantados en el altar, no discute la posibilidad del altar. De hecho, justamente es una mujer práctica porque resuelve, y si resuelve es porque no cuestiona. En todo caso le hace una gambeta, ¿no? Es decir, resuelve sobre condiciones dadas. No es que las condiciones están puestas en discusión, sino que es esa forma de resolver que es, bueno, estas son las condiciones, pero lo que hace esta mujer es especular, ¿no? Especula junto con el resto, ¿no? Entonces esa abnegación o esa idea romántica o idílica del amor es reemplazada por esta mujer que de repente forma parte del juego. Entonces no es una ruptura de todo orden, porque una ruptura sería justamente esto, en todo caso, discutir respecto de la necesidad de casarse. No, en todo caso, digamos, justamente porque participa, como decía Alejandro, de esta fiesta de la modernidad o de este tranvía al que todos querían subir, ¿no? Por eso también creo que Sleeper renueva en todo caso el emplazamiento de la mujer, pero también la hace partícipe de una crítica que en ese sentido es colectiva y que tiene que ver, ¿no?, con este tema de la mascarada, con este tema de la doble moral, con este tema de la represión, con este tema de, bueno, las concesiones que tengo que hacer para pertenecer. Catalina. Sí, buenas noches. Algunas cositas, algunos detalles. Me gustó mucho el personaje de la madre, de la protagonista, y su risa. Me salió la risa de la madre. La risa nerviosa. Está hermosa esa risa porque lo pone nervioso al marido. Y claro, porque allí está el doble discurso, ¿no? En realidad lo interpreté como una risa de afirmación de lo que estaba haciendo la hija y que a ella le hubiera gustado hacer lo mismo y no tener ese marido ahí tan controlador, tan que baja líneas, ¿no? Ese gesto me pareció formidable. Luego, claro, es una película de los 50, entonces estamos haciendo historia. Y en esa historia aparece, por ejemplo, el vestuario, la moda, y la moda también hace alusión a un estilo de vida, a unos ideales, a unas osadías, ¿no? Cuando empezamos a cambiar la moda. Y otra cuestión, en determinado momento, mirando la película, me acordé de la comedia del arte, con esta entrada y salida vertiginosa de distintas puertas y los equívocos, ¿no? Esos dos ascensores que aparecen
en un momento, que hacen que algunos personajes aparezcan y otros no se han visto y tienen que desaparecer, como efectos muy logrados. Eso era. Gracias. Gracias, Catalina. No. Bien, síguele. No, o sea, el tema de la comedia del arte sí hay toda una tradición que está, y está muy cruzado también acá por todo lo que va a ser la comedia europea de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que retoma mucho de la comedia del arte y lo pone en este universo, y que es algo que circulaba mucho en el teatro porteño en esos años. O sea, hay algo interesante con las de Schlieper, que sus primeras, así, estas grandes comedias tipo El Retrato, Cita de las Estrellas, son guiones originales, pero ya Arroz con Leche, Cuando ves a mi marido, Cosas de mujer, son adaptaciones de obras teatrales. De muchas opereta veces, vienesa. exacto, de cuestiones así muy, muy centroeuropeas, de autores húngaros, austríacos o de autores franceses, adaptados al mundo local. Incluso Cuando ves a mi marido está basado en una obra que se llama Sexteto, que tiene versiones en un montón de cinematografías internacionales, y que acá había sido llevada a teatro con gran éxito en la década del 40 con Tita Merello. Entonces hay todos unos cruces que uno puede empezar a armar a partir de las películas y de las obras en que se basan, que dan la idea de lo que era el mundo del espectáculo en ese momento, donde estaba muy presente este tipo de narrativas. Gracias ahí, Elvira, por los aportes en el chat. Sí, de hecho, claro, es interesante, ¿no? Como también poner en diálogo estas películas con las anteriores para poder entender la ruptura. Y es interesante lo que plantea también Alejandro ahora, como decir, bueno, hay una herencia no tomada. Estaría bueno ahí ver en todo caso qué es lo que pasó luego de Sleeper. Sabido que 10 años después este sector social va a sufrir una nueva radiografía, pero en otra clave, ¿no? Mucho más dura, mucho más inclemente con este sector social, por hijos de la burguesía, pero que le dicen chau a papá de una forma distinta, ¿no? Digamos, ahí la generación del 60 vuelve sobre los pasos de Schlieper, pero en otro tono para denunciar de alguna manera la herencia que reciben, ¿no? Pero bueno, para eso ha tenido que pasar el tiempo, para eso ha tenido que madurar este proceso de industrialización y ver en todo caso esa modernidad que va decantando, ¿no? Pero bueno, entendemos que el movimiento, esa idea del desarrollo de los 50, fines de los 40 o 50, no es la misma que ya el escepticismo que va cayendo en unos 60 mucho más efervescentes, mucho más convulsivos en términos políticos, donde ya efectivamente la idea de ruptura está más presente, ¿no? Entonces ya no es hacer ¿no? Como decía Alejandro, este chiste entre propios que de alguna manera propone Carlos Schlieper. Había una pregunta recién, Ale, que preguntaban dónde se te puede leer, además del libro tuyo, ¿no? Modernidad y teléfonos blancos. Creo que el libro está en todas las librerías. El libro está a la venta en librerías, editado por Editorial Sikus junto con la biblioteca de la ENERC. Se lo puede encontrar vía Mercado Libre también, porque las librerías lo venden a través de Mercado Libre, si no, pero buscándolo se lo encuentra. Y después, para leerme, publico fundamentalmente en el mundo de revistas académicas, pero está prácticamente todo online. Lo que pasa es que googlearte es difícil, Alejandro, no por Kelly. No, por el Hoffenblatt. Pero al mismo tiempo, si googlean mi nombre, me encuentran solamente a mí. Ah, bueno, eso es cierto. Entonces, no hay tanto Hoffenblatt. No, y con el Kelly Hoffenblatt somos solo yo y mis hermanos. Entonces, sería googlear. Yo puedo pasar, si no, a ver, les puedo pasar por acá por el chat. Sí, Alejandro Kelly Hoffenblatt. Hay un sitio que es como un Facebook, pero el mundo académico, que es academia.edu, y ahí yo tengo un perfil y se pueden encontrar los distintos textos que he escrito, que son fundamentalmente cine de la década del 40. Ahora estoy dedicándome un poco más a lo que es historia industrial y cuestiones de exhibición, de distribución. Estuve trabajando también con
con algunas cuestiones de la relación del cine argentino con el cine chileno de la época, con el cine mexicano, o sea, viendo cómo hay una cuestión que eso lo dije al pasar, pero esto que vemos de este tipo de proceso de aburguesamiento, de presencia de lo moderno, de lo burgués, es algo que se da en la mayoría de las cinematografías del mundo en esa época. Es muy interesante, yo mientras hacía mi investigación me crucé con todo un universo del cine egipcio. Egipto tenía una industria fuertísima de cine, que era la industria dominante dentro del mundo árabe en la década del 30, del 40, del 50, y me encontré para bajar con un grupo de 30 comedias por el estilo, sin subtítulos, por lo cual no las entiendo, pero son comedias que uno las ve y que te das cuenta que están representando el mismo mundo, y donde ahí está también el conflicto con lo moderno, el conflicto con el lugar de la mujer, mezclado con las cuestiones propias del mundo árabe. Después leyendo me he encontrado con que en el cine australiano en esa época está pasando lo mismo, en el cine japonés, no con la comedia, pero desde otros lados, se está trabajando también el rol de la mujer, el mundo occidental, el mundo moderno. Entonces es algo que es pensar también todo esto que está haciendo Schlieper, o este cine que se está haciendo en los 40, responde a una cuestión que tiene el cine particularmente dentro del mundo del entretenimiento, que es un fenómeno transnacional, y es un fenómeno donde se va cruzando lo que está pasando en los distintos países al mismo tiempo, y la discusión sobre la modernidad y sobre el mundo moderno está muy presente en todos lados, y hay una retroalimentación constante. Y sobre todo en estos países que mencionás vos, que es de una modernización tardía, deudora de otras potencias que inyectan de forma arbitraria este tipo de inversiones, y que de repente generan estos cimbronazos, porque vos mencionabas Japón, y ciertamente la cinematografía japonesa muestra el choque que representó de repente la perspectiva de ascenso capitalista, donde ya no hay solo una cuestión de clase o de posibilidades de ascenso o de formación de una clase media, sino que incluso implica una ruptura con toda una tradición, con todo un sistema filosófico. Hay muchísimas películas que plantean este cimbronazo. De hecho, bueno, recordarán las películas de Ozu, donde plantean, ¿no?, las crisis al interior de la familia entre las distintas generaciones, ¿no? Nos quedó, bueno, modernidad y teléfonos blancos, podemos decir hasta ahí, ¿no? Sí, con buscarlo con ese nombre ya el libro aparece. Para quienes querían hablar sobre, pensar la posibilidad, yo lo recomiendo muchísimo, es un libro que se disfruta muchísimo, sobre todo para no subestimar, porque yo crecí con esta idea, ¿no? El cine de teléfonos blancos, una idea muy visual de un cine que ya se subestima, ¿no? Y está bien, bueno, ciertamente es un cine que ha despertado ira, pero para despertar ira primero tuvo que crecer, y cuando creció fue producto de una necesidad, y en su construcción hay una sofisticación y un juego plagado de ingenio, es decir, hay mucho, no hay que subestimar al enemigo de alguna manera, es decir, quienes entendemos que en el cine no hay mero entretenimiento, sino la posibilidad de pensarnos, de encontrar ideas, digamos, de poder avanzar en reflexiones. Justamente una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desembarazarnos de prejuicios a la hora de ver el cine comercial, e identificar ahí no solo la presencia de una tensión, de una expectativa, de tensiones sociales, sino también de la artesanía de un montón de personas que ahí desplegaban con mucho oficio cosas muy complejas, como es esto que ha logrado Schlieper, ¿no? Por un lado, que haya un estudio que le diga, hacé lo que querés, en un momento en el que a nadie se le decía eso. Es decir, realmente esta idea de satisfacer a un estudio en cuanto a la rentabilidad, y además ofrecer una película que tenga elementos de tinte autoral, y poder decir, bueno, esto es una película de Schlieper y no de un estudio. Esto, bueno, es de un enorme valor. ¿Alguien más se quiere sumar? Sí, Ale. No, ahí lo que sumo es, vean las otras películas de Schlieper. Está todo accesible en YouTube, no sé si hay alguna en Cinear incluso, pero mi recomendación sería, si les gustó esto, valen la pena. Eso sí, si buscan online en Wikipedia o en cualquier lado está el listado. Yo recomiendo especialmente Cita en las estrellas y El retrato, pero vale la pena ver eso, y si ya están con el cine clásico argentino, les recomendaría también ir por Christensen.
O sea, Christensen es una contracara súper interesante a Schlieper y también es un cine que uno se maravilla de las cosas que pudo hacer. Bueno, mirá cómo te agarro de la manga. Cuando ya estés en tu nuevo domicilio y ya te hayas asentado, te hayas acostumbrado al calor de Nueva Orleans, un día que te quede cómodo, decís, che, hablamos sobre el cine de Christensen con los amigos del Leopoldo Cine Club. ¿Qué te parece? Totalmente. ¿Me parece? Bueno, fantástico. Ahí veo cabezas que afirman, así que me parece maravilloso. Nos quedamos entonces con esta propuesta de volver a contar con la presencia de Alejandro, que creo que ha sido un placer, ¿no? Merece un aplauso, compañero. Gracias, Alejandro. Que la verdad que ha sido súper generoso con todas nosotras y nosotros, así que bueno, placer contar con gente como Alejandro que nos permite volver a nuestro cine e entender un poquito aquella frase de que alguna vez hemos sido potencia cinematográfica. Bueno, no es pavada. Esto ha ocurrido, tiene una forma, tiene una estética, tiene una ingeniería visual y sonora, y ahí estaba este arquitecto del cine llamado Carlos Schlieper entregándonos un cine que no es lo suficientemente visitado. Acá nuestro humilde tributo a su obra. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, mucha suerte con tu nuevo emprendimiento allí en New Orleans. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, gracias otra vez por la invitación y por la posibilidad de hablar de este cine, porque la verdad es un placer. Gracias. Y ojalá se vean más las películas. Sí, buenísimo. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, nos vamos Buenas a noches. preparar la picada para ver el partido, sin antes dejar de decirle que si nos siguen acompañando van a tener la oportunidad la próxima semana de ver un hermoso documental. Quizás lo vieron, quizás no, pero de todos modos me parece que vale la pena ver uno de los mejores documentales del 2019. No ha tenido demasiado recorrido en salas, justamente parte de la pandemia, que es Las Facultades, de Eloísa Solás. La verdad que es un documental maravilloso para tomar un hecho, ahora que se habla tanto de la presencialidad, ¿no? Bueno, hablar de un documental que tomando la herencia de Weisman y de tantos documentalistas que abordaron las instituciones. Bueno, Eloísa recorre esta instancia que te llena de mariposas la panza, que eran los finales en la universidad. Muy bien, gracias. Y observó durante 3 años instancias de finales en diversas universidades, en facultades de la Universidad de Buenos Aires. El resultado es maravilloso, así que van a tener la posibilidad de ver las facultades y charlar junto con Eloísa la próxima semana aquí en el Leopoldo Cine Club. Así que bueno, un abrazo, Ale. Abrazo gracias, buenas noches. Gracias. Maravilloso. Hasta la semana que viene. Nos vemos.